Buenas tardes a todos en sus casas. Soy Jacob Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Linares. Y hoy, como todos los martes, vamos a hacer una clínica kinésica donde vamos a estar tocando distintos temas de lesiones deportivas. Ya hicimos nuestra primera clínica la semana pasada donde tocamos lesiones deportivas de rodilla y tobillo, E15 de rodilla, ligamento colateral medial y E15 de tobillo lateral. ¿Ya? Vamos a realizar entonces el día de hoy una clínica sobre tendinosis, tendinitis y paratendinitis del tendón calcáneo. ¿Ya? Todas las patologías de tendón que se clasifican como tenopatías. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito que se conecten nuestros amigos en las casas. ¿Ya? Y como siempre vamos a estar esperando alguna consulta que nos quieran hacer, algún tip sobre tratamiento. Vamos a hablar el día de hoy sobre la patología propiamente tal, tenopatía del tendón calcáneo. ¿Ya? Y vamos también a realizar los mecanismos de lesión para después tocar también el tratamiento kinésico, tratamiento convencional en una etapa aguda. ¿Ya? Vamos a tratar de realizar la clínica lo más amena posible. Vamos a tratar de responder todas sus preguntas, todas sus dudas. Y esperemos que esto les guste también en sus casas y que nos puedan también seguir, nos puedan comentar y hacer las consultas o dudas que ustedes quieran resolver. ¿Ya? Perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este modelo, ¿ya? Este modelo anatómico, en donde vamos a ir viendo las distintas partes del tendón, ya su inserción, ya el origen, y para posteriormente analizar los mecanismos de lesión. Importante, ¿no es cierto?, que conozcamos qué es un tendón primero, porque para saber qué es una tenopatía, ya una afectación al tendón, tenemos que saber qué es el tendón. ¿Ya? Y el tendón son todos los extremos de los músculos, ¿ya?, que se insertan en el tejido óseo, en el huesito. ¿Ya? Ejemplo, este es un hueso, ¿ya? El hueso del talón, el hueso calcáneo, ¿ya? Y el tendón calcáneo se inserta en la zona de la tuberosidad calcánea, ¿ya? El tendón, en este caso calcáneo, que contiene dos músculos bien grandes, bien potentes, que son o están calificados dentro de los músculos más potentes del cuerpo, ¿ya? Donde se integra, donde se conoce como un tríceps, el tríceps sural, compuesto de gastrocnemio por dos vientres musculares que se insertan y se adhieren al tendón calcáneo para posteriormente insertarse en la tuberosidad calcánea que está acá, ¿ya? Y también un músculo más profundo que es el músculo sóleo, ¿ya?, que también se inserta en este gran tendón, ¿ya?, que también soporta el gran peso de nuestro cuerpo. También se ha estudiado que en la actividad física, en el deporte, en el trote, por ejemplo, ¿ya?, el tendón calcáneo podría soportar aproximadamente de 6 a 12 veces el peso de nuestro cuerpo. Es por eso que es tan fuerte este músculo y que es también delicado a la vez cuando tiene una afección o tiene una inflamación, que también lo vamos a tocar posteriormente. ¿Ya? Es importante que sepamos bien el tendón, qué es el tendón, como lo dije, y por qué está compuesto. El tendón está compuesto básicamente por una gran matriz de colágeno. ¿Ya? El colágeno da soporte al tendón, ¿ya?, dejando que las fibras del tendón estén unidas, ¿ya?, y no se separen y no tengamos algún corte de tendón o alguna ruptura parcial en este caso con cada movimiento. ¿Ya? Ahora, es importante que sepamos que
Normalmente estas patologías de tendón se producen en deportistas, ¿cierto? En deportistas que son jóvenes, en deportistas profesionales, en deportistas amateur y también en deportistas sobre todo de fin de semana, ¿ya? Que tan comúnmente presentan ellos este tipo de patología de inflamación, de afecciones al tendón, de problemas al vientre muscular como contracturas, como desgarro, ¿cierto? Y también estas patologías se pueden producir en adulto mayor, ancianos, ¿ya? El adulto mayor sobre todo tiene otro tipo de mecanismo de lesión que también lo vamos a tocar, ¿ya? Más adelante. Bien, el tendón tiene estructuras o conformaciones donde podemos distinguir precisamente un tendón, ¿ya? Que es una estructura aproximadamente circular y en algunas veces también aplanada, ¿ya? Que es la parte final de un músculo. Ejemplo, si yo tengo un músculo conformado de este tamaño, ¿ya? Donde está el vientre muscular y todas sus fibras musculares, ¿ya? El tendón sería el extremo distal y el extremo proximal, o sea, el extremo más lejos del tendón, ya que más lejos está del cuerpo, de la zona central, y el tendón proximal. Todos estos tendones o estas terminaciones, ya, del músculo se insertan en el hueso, se insertan en el tejido óseo, ya, y es el mecanismo donde se descarga la fuerza muscular y la capacidad de contracción del músculo, ¿ya? Este tendón soporta el estiramiento, soporta la prensión y la tensión. Es importante que nosotros sepamos que los tendones tienen, como yo lo dije, una zona interna, que es el tendón propiamente tal, y una zona externa, ¿ya?, que lo envuelve, que se llama paratendón, ¿ya? Este paratendón normalmente es el que más se inflama en deportistas, ¿ya?, cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos la carga de entrenamiento, cuando nosotros, por ejemplo, volvemos a entrenar después del cese de la actividad, o sea, nosotros tuvimos un descanso, ¿ya? Se ve mucho en deportistas también que cuando tienen sus vacaciones, ¿cierto?, tienen su descanso y no se mantienen con actividad durante el descanso, aunque sea mínima, pero no se mantienen con actividad. Entonces, posteriormente a eso, vuelven a entrenar de golpe, vuelven a entrenar también intermitentemente para ponerse a punto, y es ahí donde se producen las mayores lesiones, tanto del vientre muscular como del tendón, ¿ya? También es muy común que estas patologías se produzcan cuando uno utiliza un mal calzado, ¿ya? Una zapatilla con una mala planta, una zapatilla con plantas muy delgadas, una zapatilla con una planta que no tenga una absorción completa del impacto, ¿ya? En estudios del calzado que se han hecho y que han hecho las marcas propiamente tal, como Nike, como Reebok, se ha estudiado que la capacidad viscoelástica de la planta de la zapatilla, en la planta que mayor tiempo soportó fueron 3 meses. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aproximadamente la planta de una buena zapatilla dura aproximadamente hasta 3 meses en su capacidad de absorber completamente o en una mayor concentración el impacto, ¿cierto? Por ende, si nosotros estamos realizando trote, realizando running, especialmente a los deportistas que son fondistas, ya que hacen maratón, es importante que tengan un buen calzado. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a un terreno que no es del agrado de la articulación, no es del agrado del músculo ni del tendón. Entonces vamos a estar sobrecargando esa articulación, sobrecargando el tendón por el terreno que muchas veces nos toca o les toca a los deportistas trotar en terrenos duros, en terrenos sueltos, donde tenemos que hacer mucha fuerza en nuestro pie y por ende estamos soportando
una carga muy potente en el tendón, ¿ya? Es importante también que tengamos en consideración que los deportistas normalmente comienzan con actividad física después de un descanso, ¿cierto? Hay muchos deportistas que comienzan después de un descanso con una actividad física de golpe, pero muy intensa. Ellos son los principales pacientes que sufren patologías de tendón. También, ya pasando desde los deportistas, ¿cierto? Que ya tocamos el tema del aumento explosivo del entrenamiento, ¿ya? El comienzo de un entrenamiento después de un descanso, después de unas vacaciones, por ejemplo, sin activar primeramente la musculatura como corresponde, el mal calzado y también el terreno no apto para el trote, por ejemplo. Es importante que nosotros sepamos que también estas patologías se producen en el adulto mayor, pero en el adulto mayor se producen por otros mecanismos, ¿cierto? Básicamente se producen por el envejecimiento del tendón, ya la mala calidad en este caso, a causa del envejecimiento de la matriz del colágeno, ya el colágeno que, como lo dije anteriormente, le da este soporte al tendón, le da esta capacidad de soportar la tensión de estiramiento, ya del tendón, como lo mencioné, y además por envejecimiento también o disminución en este caso de la vascularización y del riego sanguíneo también del tendón, ¿ya? Normalmente un tendón, imaginémonos que un tendón tiene una longitud de este tamaño aproximadamente, ¿ya? Esta longitud, donde nosotros nos insertamos en el calcáneo, en este punto, ¿ya? Normalmente esta longitud nosotros la podríamos dividir en tres partes: tercio superior, tercio medio, tercio inferior, ¿ya? La mayoría de las patologías se producen en el tercio medio y tercio superior, ¿ya? Siendo en deportistas la envoltura del tendón la que tiende a inflamarse, ¿ya? Tiende a inflamarse. ¿Por qué digo tiende a inflamarse y lo recalco tanto? Porque si bien la tendinitis, o sea, partamos del término de que el término itis significa inflamación, ¿cierto? La tendinitis se trabaja mucho con mecanismos de fisioterapia, con frío, cuando están en fase aguda, cuando tenemos calor en la zona, cuando tenemos aumento de temperatura, ¿cierto? Se trabaja mucho con antiinflamatorios, tiene una muy buena respuesta al antiinflamatorio, especialmente al corticoide, ¿ya? Pero no vamos a andar en este tema porque eso es solamente de resorte médico, ¿cierto? La indicación médica, no vamos a ahondar en este caso, pero sí tiene muy buena aceptación a ese tipo de antiinflamatorio. Se ha estudiado que en cadáveres no se ha encontrado rastros de células inflamatorias, ¿cierto?, en pacientes que han tenido tendinitis o tendinosis crónica, ¿cierto? Entonces, hay una gran discusión en ese punto de si hay realmente una inflamación ya en una fase crónica o en las tendinosis en el adulto mayor, ¿cierto? Pero sí se sabe a ciencia cierta que cuando nosotros aumentamos de golpe la actividad física, cuando nosotros no realizamos un buen calentamiento, por ejemplo, cuando nosotros realizamos o aumentamos nuestro entrenamiento de forma abrupta, o sea, de un momento a otro comenzamos con cargas muy pesadas para nuestros tendones, con trotes muy excesivos, trotamos con un mal calzado, como lo dije anteriormente, o realizamos una actividad física en suelos muy duros, ¿ya? Actualmente se trota mucho en cemento, se hace mucha actividad, por ejemplo, en canchas sintéticas, y ya se ha dejado un poco de lado lo que mejor le hace a nuestro cuerpo, lo que mejor le hace a nuestros tendones y a nuestro músculo, que es trotar en superficie muy blanda o, por ejemplo, en pasto.
¿ya? O trotar con un buen calzado, ¿cierto? Cuando comenzamos a hacer eso que acabo de mencionar, el paratendón, que es lo que envuelve al tendón, se comienza a inflamar por fricción, ¿cierto? O sea, se comienza a inflamar por fricción. Nuestro tendón se mueve, ¿ya? Se mueve al interior del paratendón. Cuando nosotros comenzamos a aumentar la carga excesivamente, ¿ya? Nuestro paratendón, que es lo que envuelve el tendón, se inflama. Eso a ciencia cierta se ha estudiado y también se ha estudiado que con medidas de fisioterapia, con antiinflamatorios, tienen una muy buena aceptación y también tienen una muy buena resolución. Ahora, con antiinflamatorios también, como lo mencioné anteriormente. Ahora, cuando nosotros tenemos una tendinitis o una paratendinitis, ¿ya? Que no se trata, que nosotros, por ejemplo, sentimos un dolor, especialmente la paratendinitis, nosotros la evidenciamos a los costados del tendón. O sea, el tendón calcáneo, que es el tendón que va en esta zona, ya imaginemos que va de esta forma, a la tuberosidad calcánea hacia arriba. Si nosotros presionamos los costados del tendón, nos vamos a evidenciar con zonas muy dolorosas, ¿cierto? Especialmente por la zona medial de ese paratendón, o sea, por la zona interna del tendón, ¿cierto? Esta es la zona interna del pie, la zona interna del paratendón, vamos a evidenciar mucho dolor, ¿ya? Incluso cuando nosotros dejamos pasar un tiempo con este dolor, evidenciamos incluso nódulos, ¿ya? Pequeños nódulos que se producen en ese tendón, ¿ya? Y eso quiere decir que estos tendones ya están pasando a una fase 2, ¿ya? A una fase donde esa paratendinitis que nosotros no tratamos en un comienzo se comienza a combinar con esa tendinosis que yo explicaba anteriormente, que solamente le da al adulto mayor, ¿cierto? Que indica que ya se está produciendo una degeneración del colágeno o de la matriz del colágeno, ¿ya? Y además se está produciendo una pequeña muerte de células al interior del tendón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nuestro tendón no va a tener esa capacidad que tiene cuando está joven, cuando está fuerte, cuando lo hemos trabajado de buena forma, no va a tener esa capacidad a la tensión, ¿cierto? Ya, es importante también que nosotros sepamos que las tendinopatías las podremos distribuir o las podemos diferenciar en 3 fases, ¿cierto? En una fase 1 nosotros tenemos una paratendinitis, o sea, en una fase 1 nosotros podemos decir que fue una inflamación aguda del recubrimiento del tendón, ¿cierto? En una fase 2 nosotros empezamos a combinar esa alteración o esa degeneración de la matriz del colágeno con también la paratendinitis, o sea, tenemos la inflamación que teníamos en un comienzo y ya estamos comenzando a afectar la zona más interna del tendón, ¿ya? O sea, una tendinosis, una alteración de la matriz del colágeno y también una alteración de las fibras internas del colágeno, donde incluso se puede ver que hay muerte celular, necrosis celular, ¿cierto? Es por eso que es muy importante que nosotros tratemos estas patologías, los deportistas sobre todo. Esta clínica está dedicada especialmente para ustedes, deportistas amateur, deportistas profesional, incluso deportistas de fin de semana, para que puedan cuidarse, puedan realizar sus actividades cotidianas cuando ya, ¿cierto?, podamos realizarlo, ¿cierto? En este momento ya no estamos realizando actividad física, pero ustedes van a tener el conocimiento en la casa para enfrentarse a estas distintas patologías, ¿cierto?, a estas distintas enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, quedamos en la fase 2, ¿cierto? Ya la fase 3 indica que esa paratendinitis que tuvimos en un comienzo ya cesó, ya no hay inflamación o inflamación realmente visible, no hay un aumento de volumen de un tendón calcáneo, ¿cierto?, en comparación al otro tendón que no nos molesta, ¿ya? Porque es muy importante que ustedes tengan en consideración de que
Las evaluaciones, primero que todo, tiene que hacerla un profesional que esté calificado para realizar una buena evaluación, ¿cierto? Estas son lo que yo les estoy comentando, son tips para que ustedes más o menos se vayan guiando y vayan más o menos concientizando lo que podrían estar presentando, ¿cierto? Pero una buena evaluación física la tiene que realizar un profesional que esté calificado para hacerlo, en este caso un kinesiólogo, ¿ya? Además de un traumatólogo, claramente, que él es el primer actor en esto, el que va a evaluar mediante una buena evaluación física y va a indicar el tratamiento médico, ¿cierto? Y posteriormente a esto, nosotros podríamos evidenciar realmente nuestro daño. Entonces, siempre nosotros, de cualquier patología musculoesquelética, comparamos con el lado contrario, ¿cierto? Hice un pequeño paréntesis en eso para que ustedes lo tengan en consideración, de que si a mí me duele un brazo, si a mí me duele una rodilla, ¿ya? Yo siempre me fijo y comparo con la rodilla contraria. En este caso, si yo tengo un aumento del grosor, un aumento del tamaño en mi tendón calcáneo, en mi tendón de Aquiles, ¿cierto? Tendón de Aquiles que tiene esta disposición, desde la tuberosidad del calcáneo hacia arriba, ¿ya? Si yo noto un engrosamiento, tengo que inmediatamente compararlo con el otro lado. Entonces ahí yo me voy a ir dando cuenta, está un poquito aumentado su tamaño, está un poquito aumentado la temperatura, ya tengo un poquito más de temperatura que en la pierna, que en el tendón de la pierna sana, ¿cierto? Tengo un poquito más de dolor, ¿ya? Y tengo incluso nodulaciones, ¿ya? La nodulación no es tan constante en todas las tenopatías, ¿cierto? Pero cuando nosotros no nos cuidamos, sí que aparece, ¿ya? Es real. Entonces, quedamos en la fase 2, ¿cierto? Fase 1, paratendinitis, inflamación, recapitulando, inflamación de la cobertura del tendón. Fase 2, inflamación de la cobertura del tendón, ¿ya? Esto quiere decir que no estamos tratando esa tendinitis, no hicimos el descanso correspondiente, no tomamos las medidas de fisioterapia, entonces también el tendón propiamente tal ya se está degenerando en su interior, ¿cierto? Y en su composición. Y en una fase 3, nosotros, como yo lo dije, ya no hay inflamación por el costado, pero sí hay una alteración muy notoria ya a la imagen, ¿cierto? A una ecografía o a una resonancia magnética, que yo insisto que es el examen que es más específico y es más claro, ¿cierto? Entonces ya tenemos una alteración de la matriz del colágeno en una fase 3 propiamente tal, entonces ya vamos a presentar siempre molestia a la carga, aunque no sea tan excesiva, ¿cierto? Vamos a presentar alteración de nuestro tendón, ¿cierto? A la tensión cuando lo estamos estirando, y en cualquier momento, en cualquier actividad física que nos demande un poquito de actividad, un poquito de fuerza, ¿ya? Que nos demande un poquito de fuerza, este tendón puede sufrir alguna ruptura, ya sea parcial, incluso total, ¿ya? Que normalmente la característica de los pacientes adultos mayores, ¿ya? Importante que tengamos esto en consideración. Es muy poco común que nosotros encontremos una tendinosis, o sea, una degeneración, ¿ya? Del tendón calcáneo en un adulto joven o en una persona joven de 20 años que esté realizando actividad física y que de un momento a otro sienta dolor en el tendón. Es muy extraño, ¿ya? Ahora, al momento de evaluar, como yo lo mencioné anteriormente, nosotros siempre comparamos un tendón con el otro, siempre comparamos una estructura con la contralateral, ¿cierto? O sea, si este es el derecho, comparamos con el izquierdo, ¿cierto? A ver, me duele el tendón, me empiezo a palpar el tendón por los costados, ¿cierto? Por los costados, porque muchas veces me duele solamente a la palpación, pero al movimiento me duele muy poco, ¿ya? Eso es una característica esencial de la paratendinitis, ¿cierto? Porque, como lo dije anteriormente, el paratendón cubre solamente el tendón, no es el tendón propiamente tal, entonces el tendón se sigue moviendo por esa
vaina, si lo podemos llamar de esa forma, ¿cierto? Se sigue moviendo pero no tiene alteración. Pero cuando friccionamos mucho y lo presionamos, ¿ya? Ahí es donde se manifiesta clínicamente el dolor, ¿ya? Entonces, si nosotros presionamos por el costado, sentimos dolor, ¿ya? Si nosotros presionamos directamente sobre el tendón, en algunos casos se siente dolor, en otros casos no, ¿ya? Si nosotros muchas veces nos colocamos en punta de pies, o sea, elevamos el tendón, muchas veces podemos sentir dolor y bien agudo, ¿cierto? Bien molesto, ¿ya? Nosotros con una evaluación clínica, ya insisto, por un profesional que esté totalmente capacitado, que esté habilitado para hacerlo, ya que en este caso médico traumatólogo, médico general o kinesiólogo, ya vamos con la evaluación física a evidenciar ya con la evaluación física que hay unos problemas del tendón, ¿cierto? Por la función que produce, ya por la tensión, cuando nosotros le provocamos tensión, ¿ya? O sea, lo estiramos, o con la palpación propiamente tal sobre la estructura, ¿cierto? Ahora, es importante que nosotros sepamos que, como en cada patología musculoesquelética, nunca está afectada solamente una estructura, ¿cierto? Dicho esto, nosotros en los tendones ya tenemos un ancla al tejido óseo, ¿cierto? Pero en cada estructura del tendón donde hay protuberancia ósea, ¿ya? Y donde dentro de esa protuberancia ósea incluso hay capas de músculo, hay unas pequeñas estructuras de bolsa serosa, ¿ya? Son como bolsitas pequeñas que están entre estructura y estructura, entre músculo y entre músculo y tendón, insisto, donde hay protuberancia ósea, que se llaman bursas o bolsas serosas. Con la fricción esas bursas también se pueden inflamar y pueden producir dolor, ¿ya? Entonces es por eso que, insisto nuevamente, la evaluación tiene que realizarla un profesional que esté calificado para esto, y si es que nosotros tenemos dudas con esta evaluación, ¿ya? El médico seguramente nos indicará una imagen, ¿cierto? Un examen de imagen, ya sea ecografía, que es un examen barato dentro de los costos de exámenes de imagen, y que depende básicamente igual de la persona que lo haga, ¿cierto? Pero posteriormente a eso, si nosotros nos ponemos o queremos tener una imagen mucho más clara, la resonancia magnética nuclear nos diría claramente cuáles son todos los problemas que hay, ¿ya? Podría estar una bursa inflamada, ¿ya? O también hay otra patología donde esta zona del talón es muy grande, es muy, valga la redundancia, protuberante, ¿cierto? Y cuando empezamos a hacer fricción, esta zona del hueso nos está inflamando. Entonces resulta que no era el calzado, no era la actividad física sobre un terreno duro, sobre un terreno que no era el apropiado, no era en este caso, no era tampoco el mal entrenamiento o el exceso de entrenamiento, sino que era una característica propia de nuestro hueso, de nuestro calcáneo. Entonces ya no tendríamos resorte de tratamiento conservador, ya lo más probable, y como lo indica así la evidencia, tendríamos que recurrir a un médico traumatólogo, ya especialista en este caso tobillo-pie, para que él nos indique el tratamiento a seguir, que lo más común es cirugía, donde se disminuye esa zona, esa protuberancia ósea, ¿cierto? Vamos a ver una pequeña pregunta que tiene nuestro amigo acá, Mauricio, que nos indica qué elongación es buena para la tendinitis de tenista y golfista, ¿cierto? Bueno, primero aclarar que la tendinitis de tenista y de golfista son de codo, ¿cierto? Epicondilitis en este caso, o epitrocleitis, ya
tendinitis lateral, tendinitis medial, ¿cierto? Entonces las tendinitis o las elongaciones de estos músculos siempre son al contrario de la función normal del músculo, ¿ya? Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo realizo con este músculo que va hacia la zona lateral del codo, ¿cierto? Si yo realizo una extensión, ¿ya? ¿Cómo lo elongo? Con la flexión, ¿ya? Siempre codito estirado, ¿cierto? Para mejorar la tensión del tendón. Porque nosotros, ¿qué es lo que buscamos con una elongación? Estirar el tendón, ¿cierto? Y darle flexibilidad al músculo claramente y tratar de disminuir contracturas también, ¿ya? Entonces, bien aclarado eso, si mi músculo realiza una dorsiflexión, ¿ya? O una extensión de muñeca, ¿cómo elongamos? Realizando el movimiento contrario, ¿cierto? Si nosotros, ejemplo, si nuestro bíceps, ¿ya? Realiza flexión de codo, ¿cómo lo elongamos? Realizando extensión de codo y realizando extensión, ¿ya? También de hombro, ¿ya? Porque también es un músculo biarticular, ¿cierto? Para la tendinitis también de golfista, muy importante, epitroqueitis, ¿ya? Inflamación de los tendones que van hacia el medio del codo. Si estos músculos hacen flexión palmar, lo elongamos al lado contrario, extensión de muñeca, ¿ya? Siempre manteniendo el codo estiradito, ¿cierto? Y ojo con el tiempo de elongación, ya sobre 30 segundos como mínimo, 20-30 segundos como mínimo. Elongaciones de 9 a 10 segundos no nos van a servir mucho, ¿ya? No nos van a dar ese tiempo de estiramiento del músculo. Y además, cuando nosotros realizamos la elongación, ya el músculo tiene que estar totalmente suelto. O sea, básicamente, si yo elongo mi musculatura de antebrazo, ya tengo que tener el brazo suelto, solamente mi hombro está en activación para yo poder estirarlo, porque si yo tengo la musculatura apretada, pero yo haciendo una contracción, yo haciendo una contracción voluntaria, nunca voy a poder elongar el músculo porque mi músculo está en acción. Entonces tiene que estar totalmente suelto para yo poder estirarlo de mejor forma, ¿ya? Espero que haya quedado bien clara esa explicación. Quedo atento a cualquier duda, ¿ya? Seguimos entonces con tobillo, ¿cierto? Elongaciones, ¿ya? Estiramiento de tobillo. Estiramiento de tobillo. Es muy importante que nosotros realicemos elongaciones de tobillo, ¿ya? Elongaciones de la musculatura que realiza la flexión, ¿ya? Flexión plantar. En este caso, ¿cómo lo realizamos nosotros? La dorsiflexión de tobillo, ¿ya? O sea, nosotros, por ejemplo, nos podemos colocar en un peldaño, ¿cierto? Y cargamos, o sea, descargamos todo nuestro peso en el tobillo. O, si nosotros, por ejemplo, estamos en una pared, ¿ya? Esta va a ser nuestra pared. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos colocar nuestra zona del antepié, o sea, de la zona anterior del pie, ¿ya? En la pared, y vamos realizando, si nuestra parte de la pantorrilla va a quedar en una inclinación, en una angulación de aproximadamente 45 grados, ¿cierto? Nosotros lo llevamos hacia adelante, ¿cierto? Vamos hacia adelante, ¿ya? Entonces estamos elongando toda la zona de la planta del pie y de los flexores plantares del pie, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, cuando nosotros tenemos una evaluación, como yo les decía, como yo les comentaba, clínica, importante que una persona que esté capacitada para evaluar haga la evaluación, ¿ya? Médico traumatólogo, médico general, kinesiólogo, ¿cierto? Especialista en el movimiento,
¿Por qué? Porque esto, como yo lo mencioné anteriormente, mencioné la bursa, ya retomando con el tema de evaluación. Se puede incluso, se puede camuflar con otras patologías, ¿cierto? Con otras patologías, como anteriormente lo dije, nunca hay una patología sola. Si hay muchas veces un tendón que está inflamado, puede haber una bursa también, una bolsita serosa, ¿cierto? Inflamada, o pueden haber otras estructuras que estén gatillando ese pellizcamiento del tendón y que lo esté inflamando, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que realizar una buena evaluación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros aumentamos mucho la carga en deportistas, cuando nosotros tenemos un adulto mayor que resulta que tiene un tendón y no puede mantenerse de pie, no puede mantener la posición de pie, es necesario que nosotros realicemos una imagen. ¿Por qué? Porque puede haber también una ruptura del tendón, ya puede ser parcial, puede ser total, y eso ya es de resorte quirúrgico, o sea, eso ya no tiene que ver un médico sí o sí, porque con tratamiento convencional no se va a pasar la molestia, no va a disminuir el dolor y no va a mejorar la funcionalidad del paciente. Ahora, esto también le puede pasar a un adulto joven, a un deportista. Recuerdo hace mucho tiempo atrás haber conversado con un gran deportista nacional, delantero de Colo-Colo, don Rubén Martínez, que le mando muchos saludos. Él me comentó que en un entrenamiento en donde él salta a cabecear, si mal no recuerdo, al caer, donde nosotros tenemos que caer con la punta del pie normalmente, es muy raro que nosotros caigamos con la planta completa, caemos con la punta del pie. Al soportar esas 6 a 12 veces que yo comenté en un comienzo, el peso de nuestro cuerpo, el tendón se rompió. Y es muy característico la ruptura en el deporte porque los pacientes o los deportistas lo clarifican o lo ponen en la mesa como un piedrazo, o sea, sienten un golpe en el talón, sienten un golpe brusco y duro en el talón. Y es importante que nosotros sepamos que esa evaluación nosotros la podemos realizar de dos formas. Una, físicamente, y otra con exámenes de imagen. ¿Ya? Físicamente, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo podemos evidenciar que hay un tendón roto, hay un tendón cortado? Nos colocamos boca abajo, ¿ya? En una posición denominada prono, ¿ya? Con la rodilla flexionada, ¿ya? O sea, mi rodilla está en esta posición, 90 grados de flexión, yo estoy boca abajo, ¿ya? O sea, mi planta del pie queda en esta posición, ¿ya? En esta posición, ¿cierto? Nosotros tomamos el vientre muscular y al tomar el vientre muscular presionamos el gastrocnemio o el tríceps sural completo, ¿ya? Que es la prueba de Thompson, así se denomina, prueba de Thompson. Y si nuestro pie, al nosotros presionar, no realiza este movimiento, ¿ya? Quiere decir que el tendón lisa y llanamente está cortado. O sea, nosotros presionamos el vientre muscular y al presionar el tendón ya baja, el tendón se tira, se tracciona, y cuando se tracciona deberíamos evidenciar una flexión plantar. Si nosotros realizamos esa maniobra y no se realiza la flexión plantar, la prueba de Thompson es positiva y quiere decir que hay una ruptura completa, ni siquiera parcial, completa. Ahora, en algunos casos puede que haya también una ruptura parcial del tendón, y esa ruptura parcial del tendón, que puede ser del 50%, del 40%, del 60%, eso solamente lo indica un examen de imagen. Se evidencia con una gran inflamación, con una gran impotencia funcional, con un típico moretón, equimosis y una gran inflamación en la zona, como lo mencioné, ¿ya? Siempre en todas las estructuras nosotros vamos a tener muchas estructuras aledañas que se pueden estar lesionando, ¿ya? Por ende, nosotros no podemos solamente asociar
una patología de tendón a que solamente el tendón está ahí, ¿ya? Incluso nosotros si tenemos una patología de rodilla, ¿ya? Pongamos una tendinitis del tendón rotuliano, para llevarlo a algo un poquito más común, ¿cierto? Podemos tener también problemas en cadera y problemas incluso en columna, ¿cierto? Problemas en pie también, ¿ya? Quizás nuestro pie no tiene la carga adecuada, ¿cierto? Quizás nuestro pie está hacia afuera y tenemos un pie plano pronunciado, ¿cierto? Y eso nos está afectando a las rodillas porque tiene una mala posición y su tendón no está funcionando en una posición biomecánica adecuada, ¿cierto? Entonces, acá pasa lo mismo. Acá, como lo mencioné anteriormente, el tendón que se inserta en la tuberosidad calcánea se puede inflamar, pero también puede haber una inflamación de la bursa retrocalcánea, ¿cierto? También puede haber una tuberosidad ósea, ¿ya? O una pequeña, un pequeño callo óseo que sea muy prominente, ¿ya? Está acá, y que eso esté estimulando el tendón o lo esté rozando y eso esté inflamando el tendón, o incluso podemos tener en la zona del calcáneo fracturas por estrés que se producen en el deporte, sobre todo en personas jóvenes se produce mucho fracturas por estrés cuando estamos con un entrenamiento muy fuerte, con impacto en el pie muy fuerte. Se producen fracturas por estrés o lisa y llanamente una fractura por algún golpe, por algún accidente, por alguna contusión directa al talón, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos en consideración esto. Ya indicado la fisiopatología de esta tendinopatía del tendón calcáneo, del tendón de Aquiles, indicada también las fases, también vimos los mecanismos de lesión, ¿cierto? Es importante que ustedes tengan en consideración, deportistas en sus casas, que si bien hay tiempos de recuperación que están establecidos por ciertas guías clínicas, ¿cierto? O por ciertas estrategias de distintos profesionales, nosotros somos un cuerpo, ¿cierto? Con una patología, no una patología propiamente tal. Entonces, no todos vamos a reaccionar de la misma forma ante una patología, ¿cierto? Quizás yo en 2 semanas, 1 semana y media esté súper bien con un buen tratamiento porque seguí las indicaciones, porque cesé el ejercicio, porque tomé las medidas que voy a mencionar a posterior, ¿cierto? Pero quizá otro individuo, otro paciente tomó las mismas medidas, pero resulta que su capacidad de regeneración no es la misma, resulta que tiene menor tolerancia al dolor. Entonces él quizás después de 2 semanas, cuando yo ya estoy trotando o cuando otro paciente X está trotando, ese paciente puede seguir teniendo molestias. Entonces, si bien, insisto, hay tiempos de recuperación, nosotros somos personas distintas, somos individuos distintos y también tenemos distintas reacciones a los tratamientos. Entonces, siempre hay variaciones en estos tiempos, ¿cierto? Siempre hay variaciones en los tratamientos y siempre hay variaciones en la adaptación también a la actividad física post-lesión, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que saber para los tratamientos, ¿cierto? Que el tratamiento de las tendinopatías propiamente tal, sin desgarro, sin ruptura, ya sea parcial o total, ¿cierto? Normalmente tienen tratamiento conservador, ¿cierto? Normalmente tienen un tratamiento médico, ¿ya? Con fisioterapia, o un tratamiento médico con medicamentos, ¿cierto? Como yo les decía, les comentaba anteriormente, medicamentos para el dolor, medicamentos para la inflamación, que no son de resorte de esta charla, pero que normalmente la evidencia así lo dice, ¿cierto? Y posteriormente a esto, nosotros lo que vamos a necesitar va a ser un tratamiento por un profesional, como yo les decía, adaptado y calificado para este tipo de lesiones, ¿cierto? Que es el kinesiólogo. Ya es importante que lo sepamos. El kinesiólogo trata
lesiones del movimiento, ¿cierto? Lesiones, todas las lesiones que tengan que ver con el movimiento. ¿Y cómo lo tratamos, cierto? Antes de pasar al tratamiento propiamente tal, vamos a saludar a la señora Tina Gutiérrez Flores, que nos está viendo en la casa. Un saludo para usted y muchas gracias por estar viendo esta clínica dedicada especialmente para usted en sus casas. También a nuestro amigo Gonzalo Castro, quien nos dice: ¿el tendón de Aquiles se puede romper por desgaste? Claro, el tendón de Aquiles se puede romper por desgaste, como lo mencioné anteriormente y en esa conversación con el delantero de Colo-Colo, Rubén Martínez, que él me comentaba que por desgaste en este caso, por actividad física, por aumento excesivo. Ahora, no es muy común en gente joven, ¿cierto? En adulto mayor joven o en adulto mayor medio, ¿cierto? Ya en adulto mayor, sobre 65 años, sobre 60 años, es importante que nosotros sepamos que en ellos es muy común que la ruptura del tendón se produzca por desgaste y porque hay una degeneración, en este caso, de la matriz del colágeno, ¿cierto? De ese colágeno que nos da el soporte del tendón y que nos da la capacidad de adaptarse a la tensión del músculo, ¿cierto? Importante también de que nosotros, pasando ya al tratamiento, que nosotros sepamos que los tratamientos, primeramente con una indicación médica, antiinflamatorio, analgésico, ¿cierto? Es importante, pero también es importante que esto se haga en conjunto, y se ha estudiado que tiene muy buena resolución cuando se hace el tratamiento médico en conjunto con el tratamiento kinésico, con el tratamiento de rehabilitación. ¿Por qué? Porque normalmente se indica el tratamiento médico, termina el medicamento, posteriormente el tratamiento kinésico, y resulta que no tiene una muy buena resolución, ¿cierto? La evidencia indica que el tratamiento médico en conjunto, al mismo tiempo con el tratamiento kinésico, tiene una muy buena resolución en patologías de tendón, en patologías musculares, en patologías también articulares, ¿cierto? Fisioterapia, como lo indicaba anteriormente, cuando es aguda, cuando hay aumento en este caso del grosor del tendón, cuando hay aumento de la temperatura del tendón, incluso en algunas zonas enrojecimiento, es importante que nosotros coloquemos frío, porque el frío nos va a ayudar, como siempre lo he mencionado, además del control de la inflamación, nos va a ayudar también a mejorar la analgesia, o sea, a sentir menos dolor. ¿Por qué? A controlar la inflamación, porque la inflamación es un proceso natural de la regeneración del tejido, ¿cierto? Y en las tendinitis o en las paratendinitis hay muchos microtraumatismos, muchos daños pequeños donde hay pequeñas rupturas, ¿cierto? Y es por eso que hay una inflamación y hay una posterior regeneración, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratamiento médico, fisioterapia, electroanalgesia, muy importante, electroanalgesia, muy importante también la fisioterapia, como lo dije anteriormente, el frío, masoterapia también, masajes en el tríceps sural, en este caso, gastrocnemio, para disminuir tensiones, para disminuir bandas tensas, para disminuir contracturas, ¿cierto? Para que de esta forma nosotros podamos bajar el nivel de inflamación, bajar el engrosamiento del tendón y posteriormente comenzar a trabajar la movilidad, ¿cierto? Y la activación muscular, ¿ya? Es muy rara la vez en donde nosotros tenemos que inmovilizar el pie, pero sucede, y sucede en adultos mayores especialmente, ¿ya? Ahora, los ejercicios que están comprobados de que son muy buenos, son ejercicios en donde nosotros tenemos que realizar activación, ¿ya? Activación muscular, pero elongando el músculo. ¿A qué me refiero con esto? Hay distintos tipos de ejercicios.
ejercicios concéntricos, ejercicios excéntricos, ¿ya? Ejercicio concéntrico donde yo disminuyo la longitud del músculo, ¿ya? Ejercicio excéntrico es donde yo estoy haciendo contracción, pero al mismo tiempo mi músculo se está estirando, ¿ya? Lo demuestro acá. Cuando yo hago una contracción concéntrica del músculo, ¿ya? Isotónica concéntrica del músculo, yo realizo elevación del talón. Entonces mi músculo se acortó, ¿cierto? Ahora, cuando yo estoy en esta posición y voy bajando lentamente, mi músculo aún sigue en contracción, ¿cierto? Porque estoy controlando el músculo, pero se está estirando, ¿ya? De esta posición hacia abajo. Ese es un ejercicio excéntrico. Y este ejercicio está comprobado científicamente de que mejora la capacidad del tendón a la tensión, ¿ya? Mejora también la capacidad del soporte del tendón, o sea, del colágeno y de la matriz de colágeno, de resistir, ¿ya? La tensión, y además mejora la capacidad del músculo y mejora su fuerza, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros podamos realizar cuando ya tengamos muy poco dolor, ¿ya? O prácticamente nada de dolor, que comencemos con estos ejercicios en un escalón, por ejemplo. Pero insisto, siempre tiene que ser guiado por un profesional, ¿ya? Porque podemos, si nosotros realizamos estos ejercicios de forma totalmente autónoma y sin control, podemos incluso ocasionar una nueva lesión. Entonces tenemos que siempre estar guiados por un profesional que nos indique cuándo pasar a cierta etapa, cuándo pasar desde una fase aguda con fisioterapia, con tratamiento médico, a una fase ya de activación muscular y de aumento del rango articular, ¿cierto? Bueno, vamos a ver una pequeña pregunta que tiene aquí nuestro amigo Eric, donde nos dice si el tendón suena al caminar, ¿ya? Muchas veces el tendón propiamente tal, no debería sonar al caminar, pero muchas veces hay una pequeña subluxación de los tendones, ¿ya? Y eso muchas veces puede producir una cierta sensación de que se sale de su eje, ¿cierto? Pero el tendón realmente, si nosotros hacemos actividad, no debería sonar, ¿cierto? Porque no hay ninguna estructura que produzca ese sonido. Para terminar este tema, es importante que ustedes tengan en consideración que toda actividad física nosotros la debemos realizar en las mejores condiciones posibles, ¿cierto? Insisto, todo ejercicio, toda actividad física para deportistas, especialmente amateur, deportistas de fin de semana, tiene que ser progresivo. No podemos pasar de no hacer ninguna actividad a trotar 5 o 10 kilómetros, ¿cierto? Tenemos que ir progresivamente y pasar de una zona de no impacto, como la bicicleta, por ejemplo, como la bicicleta estática, bicicleta dinámica, como ejercicio en elíptica, por ejemplo, a un ejercicio de impacto, como por ejemplo un trote, como por ejemplo fútbol, ya hay distintas actividades con impacto, ¿cierto? Ese es un tema. El otro, nosotros tenemos que saber sí o sí que nuestro calzado, cuando nosotros realizamos una actividad física, debe ser el apropiado, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un calzado con una planta que no es anatómicamente para nuestro pie, podemos sufrir lesiones. Si nosotros tenemos un calzado que no es blando, que es duro, que no absorbe nuestro impacto, claramente vamos a tener lesiones en nuestra planta del pie, nos puede producir una fascitis plantar incluso. Y la experiencia también que yo he tenido con deportistas indica que cuando nosotros somos deportistas, por ejemplo, un fondista, un maratonista, un runner, si nosotros estamos acostumbrados a un tipo de calzado y nosotros cambiamos el tipo de calzado, o sea, la disposición de la planta, porque hay plantas que tienen mayor realce en la parte anterior, ¿ya? Hay plantas que tienen un realce completo y hay plantas que tienen realce mayor en la zona posterior, ¿cierto? Si nosotros cambiamos bruscamente
nuestro entrenamiento a un distinto tipo de calzado también nos puede producir dolor, y ahí nos va a producir una paratendinitis muy pesada y muy dolorosa, que nos va a complicar para seguir realizando la actividad física, ¿cierto? También la consideración del tratamiento kinésico, para realizarlo primero tenemos que cesar la actividad física, porque si nosotros estamos realizando la misma actividad física con la misma intensidad y pensamos que en realidad el tratamiento médico y el tratamiento kinésico nos va a disminuir la molestia sin nosotros disminuir la actividad física, la verdad es que estamos equivocados, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer dentro de cada lesión y para afrontar el tratamiento es disminuir la actividad física para posteriormente tener un tratamiento médico y kinésico conjugado para tener una buena resolución de la patología, ¿cierto? No sé si hay dudas, hay consultas. La verdad es que hemos respondido a bastantes consultas en esta clínica kinésica, que está especialmente dedicada para el deportista amateur de acá de la comuna, y para el deportista también profesional. Los quiero dejar invitados también a nuestros talleres de actividad física, que están en nuestra página fanpage de Facebook, Departamento de Deportes Ilustre Municipalidad de Linares, ¿ya? Y en YouTube también, como Depto Deportes Municipalidad de Linares, para que vean toda nuestra actividad. Tenemos clases guiadas por profesionales, también hay clases en vivo donde tenemos yoga, zumba, también la actividad que hacemos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana de autocuidado para el adulto y adulto mayor, donde realizamos actividad física, donde realizamos activación muscular. Y todos los martes también la clínica kinésica, donde voy a estar dando diferentes tips y voy a estar informándole a todos sobre las distintas patologías que se nos producen a los deportistas, ¿cierto? Y los dejo invitados también para el jueves a un programa especial con el director técnico nacional Jaime Nova, de área a área, donde se va a estar hablando de fútbol, ¿cierto? Y con distintos invitados también de la región y también a nivel nacional. Muchas gracias por estar ahí, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima clínica kinésica.